Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones con el director. En este episodio vamos a estar hablando de por qué Latinoamérica necesita más filosofía de la ciencia. Cuando pensamos en los grandes debates, digamos, de la filosofía de la ciencia, por lo general solemos imaginar a pensadores europeos del siglo XX como Popper con su teoría de la falsación, Thomas Kuhn, por ejemplo, con el cambio de paradigmas y las revoluciones científicas, Irma Lakatos con los programas de investigación, también a Paul Feyerabend, por ejemplo, con su crítica al método. Todos configuraron un campo intelectual enorme. Su influencia es grande y, sin embargo, hay una pregunta que nos concierne de manera especial y es ¿por qué o qué lugar ocupa Latinoamérica en estas discusiones? ¿Por qué necesitamos aquí y ahora más filosofía de la ciencia? Creo que es el tema que más nos va a llamar hoy. La primera respuesta que creo podemos dar es un poco sencilla y es porque la ciencia es ya un lenguaje dominante de nuestro tiempo. Vivimos, digamos, en un mundo tecnocientífico que lo que hace de avances en investigaciones parece determinar también la economía, la salud, la educación, la política e incluso la manera en cómo nos relacionamos como sociedad. No podemos pensar la vida contemporánea sin reconocer que en esta hay una como que está atravesada por la ciencia en sus múltiples expresiones. Pero digamos que precisamente por eso necesitamos comprender críticamente qué significa la ciencia, cómo funciona, cuáles son sus límites, qué valores la orientan y qué riesgos entraña. Digamos que ese es un campo propio, digamos, de la filosofía de la ciencia que, digamos, se ha trabajado desde antes y se trabaja hoy en día propiamente. América Latina durante mucho tiempo ha recibido a la ciencia como un producto importado. Teorías que se desarrollan en centros académicos de Europa o de Estados Unidos y que desde allí se difundían hacia nuestras universidades, hacia nuestros laboratorios, hacia nuestros sistemas educativos. Y digamos que es esa la condición perifacética que ha marcado nuestra historia intelectual como Latinoamérica. Se nos ha enseñado la ciencia como un saber universal desarraigado de contextos, como si sus categorías fueran neutras o aplicables sin medición en cualquier lugar del planeta. Pero lo cierto es que la ciencia no es ajena a los contextos históricos, sociales, digamos, en los que surge. Y es que la filosofía de la ciencia, cuando se asume, digamos, desde Latinoamérica, uh, tiene un área urgente para hacerse la pregunta de qué significa hacer ciencia en nuestras condiciones concretas de desigualdad, de dependencia o, digamos, de división cultural. Entonces, la filosofía de la ciencia no solo es una reflexión abstracta sobre métodos o teorías propias de la ciencia, sino que es también un ejercicio crítico que permite visibilizar cómo el conocimiento científico se entrelaza con estructuras de poder. América Latina se conoce bien este fenómeno y basta, por ejemplo, con recordar cómo durante la colonia la ciencia europea se impuso descalificando los saberes indígenas, cómo la medicina occidental negó durante siglos la validez de las prácticas tradicionales. Por ejemplo, cómo la botánica colonial convirtió nuestra biodiversidad en objeto de explotación. La historia de la ciencia eh, en nuestra región es también una historia de subordinación. Y es aquí donde la filosofía de la ciencia, esta área específica, puede ayudarnos a reinterpretar, a generar diferentes cuestiones y a recuperar un poco las voces que han sido más bien silenciadas. Necesitamos, creo fervientemente, más filosofía de la ciencia en Latinoamérica, porque, digamos, la dependencia intelectual parece que nos limita. Si no repetimos los debates ajenos, por ejemplo, Popper versus Kuhn, el realismo contra el, no sé, instrumentalismo, ¿qué implica para nosotros? Pues digamos, corre un riesgo de convertirnos en simples consumidores de teorías. Pero la verdadera tarea también es otra, y es producir una filosofía de la ciencia situada, capaz de pensar nuestros problemas concretos.
Creo que ese es un tema que deberíamos abordar en diferentes espacios acá en la revista, ahora que lo pienso. Por ejemplo, la crisis ambiental que afecta a la Amazonía no es un problema teórico ni abstracto, ni mucho menos aislado del mundo, sino que es un desafío vital. ¿Cómo dialoga aquí la tecnología con los saberes ancestrales de las comunidades indígenas? ¿Cómo evitamos que la investigación biológica se convierta en algo completamente diferente a lo que, digamos, se ha podido mostrar, pues, digamos, por genéticos respecto a quienes han cuestionado diferentes siglos, diría yo? Pero es que la filosofía de la ciencia en clave latinoamericana, si podemos llamarla de esa forma, debe interrogar la ética de la investigación, debe relacionar de poder justamente con el saber. Debe, por ejemplo, haber un estilo de justicia que distribuya bien esos beneficios, digamos, aplicados a la sociedad. Otro caso es justamente, por ejemplo, la salud pública. Durante la pandemia del COVID-19, que creo que todos vivimos, vimos cómo las vacunas fueron fruto de la ciencia global, pero aún así acá llegaban tarde en cantidades insuficientes en nuestros países. ¿Y qué nos dice eso, por ejemplo, sobre el sistema mundial de producción de conocimiento? Nos muestra que la ciencia, aunque en alguna medida se presenta como universal, está atravesada por relaciones justamente económicas y políticas que determinan quién accede a sus beneficios. La filosofía de la ciencia en América Latina, entonces, debe pensar críticamente estos fenómenos, mostrar que la neutralidad es un mito, que la producción de saber está cargada de intereses. Mm, y solo una reflexión profunda, creería yo, puede ayudarnos justamente a construir este tipo de diferentes alternativas. Pero además hay un tema y es que aquí en América Latina, que es un territorio enorme en diversidad cultural, lingüística y epistemológica, conviven diferentes tradiciones afrodescendientes, mestizas, campesinas urbanas, bueno, demás. Cada una de ellas, digamos que porta formas de conocimiento que no siempre encajan con la definición clásica de ciencia, pero que además sí constituyen saberes valiosos. La filosofía de la ciencia latinoamericana no puede ignorar esa pluralidad. Debe abrirse un poco también a pensar en clave de una interculturalidad, reconocer que el monopolio de la verdad científica es insostenible, que necesitamos una visión más amplia de lo que significa realmente conocer. Va un poco en esa línea. Pero también alguien podría llegar y objetar que en un continente con tantas urgencias sociales, la pobreza, la violencia, la corrupción, la desigualdad, la filosofía de la ciencia parece casi que un lujo, algo por lo que no hay que preguntarse todavía. Pero ocurre lo contrario, y es que precisamente por esas urgencias es que necesitamos más filosofía de la ciencia, porque sin una reflexión crítica, la ciencia puede convertirse en un instrumento de dominación, en una herramienta que se perpetúe y haga perpetua la exclusión. Y la filosofía de la ciencia no desvía la atención de los problemas urgentes, sino que, digamos, nos ayuda a comprender un poco cómo la producción de conocimiento se vincula con esos problemas y cómo puede contribuir a resolverlos de manera más justa. En palabras diría que eso puede ser uno de los hitos que también deberían tocarse después, pero bueno, sigamos un poquito con la reflexión. Al mismo tiempo, digamos que la filosofía de la ciencia puede ser como una resistencia ante la colonización cultural, cuando asumimos que sin crítica se puede, por ejemplo, publicar de revistas indexadas o uno puede mostrar el conocimiento realmente válido, pues estamos reproduciendo una dependencia, ¿no? Y es que la filosofía de la ciencia en América Latina debe cuestionar esos criterios, mostrar qué valor pueden tener, que saber no depende únicamente de su validación por instituciones externas, por ejemplo, sino su capacidad de transformar también la realidad en la que vivimos. Son puntos, digamos, esenciales. Uh, en ese sentido, pues hablar de ciencia, hablar de filosofía de la ciencia en Latinoamérica, no significa crear un campo aislado, algo que solo se haga acá, sino justamente abrir un espacio de diálogo entre distintos saberes. Significa a la final formar ciudadanos capaces de interrogar los discursos científicos, de discernir entre interrogación, entre manipulación, por ejemplo, de comprender detrás de cada dato hay siempre una interpretación,
significa educar a un pensamiento crítico que no se limite a repetir fórmulas, sino que pregunte siempre por el sentido, por el contexto, por las implicaciones sobre todo. Creo que eso también es fundamental en este punto. El reto sí es enorme y creo que lo que estoy preguntando aquí es profundamente difícil, pero también es apasionante. Yo creo que para alguien que disfrute de eso puede ser llamativo. Y es que América Latina tiene una riqueza intelectual que muchas veces ha sido invisibilizada. Um, por ejemplo, uno lee a Enrique Dussel, uno puede ver justamente a Mario Wagner, a Guillermo Hurtado y diferentes pensadores de nuestra región que han mostrado que es posible hacer filosofía, que es posible hacer filosofía de la ciencia aquí con nuestros problemas, con nuestras preguntas. Pero necesitamos multiplicar esos esfuerzos realmente, consolidar comunidades de pensamiento, fortalecer espacios académicos, fortalecer espacios sociales, justamente donde la reflexión crítica sobre la ciencia no sea marginal, sino sea un tema central. Uh, sí, creo que algo que también hay que hacer. Y es que para ir concluyendo también en América Latina, podemos decir que se necesita más filosofía de la ciencia porque prácticamente vivimos en un mundo donde la ciencia orienta nuestras vidas, pero no siempre lo hace de la manera más justa o equitativa. Y porque digamos que en eso arrastramos una historia de dependencia intelectual que solo podemos superar si pensamos desde nuestras condiciones. Eh, porque pues digamos que enfrentamos crisis ambientales, sanitarias, sociales, que exigen una reflexión sobre todo esto, de cómo producimos y usamos el conocimiento, um, y porque a la final nuestra diversidad cultural nos implica ampliar la noción misma de la ciencia, del reconocimiento, de las formas de saber que justamente tienen un valor. Vuelvo y digo, esto no es excluir, sino es prácticamente aplicar a unos criterios específicos. La filosofía de la ciencia, entonces, lejos de ser como ese lujo por allá, es una herramienta de integración, de apertura de conocimiento que nos permite comprender los límites de la ciencia, de denunciar usos injustos, de abrirla a la pluralidad de voces, orientarla hacia el bien común. Y en ese ejercicio América Latina no solo se enriquece propiamente de sí misma, sino que puede aportar al mundo una visión renovada, también con diferentes saberes, diferentes conocimientos que puedan aplicarse no solo aquí, sino en diferentes otros aspectos o regiones del mundo. Esa es la reflexión de hoy. Uh, y creo que la resumiría en dos partes. Por una parte es recordar que la filosofía de la ciencia, la ciencia debe estar también centralizada en cada contexto, en cada, digamos, espacio específico. Y al mismo tiempo, no solo debemos recibir la ciencia que viene desde afuera, sino también al aplicarla a nuestros contextos, producir conocimiento científico que trabaje con los problemas coyunturales, con los problemas de los marcos teóricos, de los marcos aplicables que hay. Esa es, yo creo, la reflexión del día de hoy y espero verlos en un próximo episodio con una nueva reflexión.